marcando el rumbo, siempre tempranito para ti. marcando el rumbo. Pascal Peña con nosotros a hablar de temas internacionales. El mundo está convulso en una era de constantes transformaciones y cambios y vuelven otra vez a ser una pandemia el tema de las guerras. Siguen los estados que estaban calmados, pues volviendo a tener diferencias que quieren resolverla no en la mesa del diálogo, sino con las armas. Faltará liderazgo. ¿Qué está pasando en el mundo? Que definitivamente todos los días son más países que entran en situaciones de conflictos armados, que también es algo terrible. Pascal, ¿de qué hablamos hoy? Hola. Aparte de la galleta que le dio de Macron, sí, Brigitte a Macron. Y bueno, y darle un toque tal vez de seriedad y un toque internacional a esto. Hay que considerar que se ha hablado, incluso desde el gobierno francés, que estos son argumentos de una política prorrusa a los fines de minar un poco lo que es la postura europea con el tema Rusia y Ucrania, por supuesto. Mira, hay varios temas y aquí hemos visto que en esta última semana se han caldeado algunas cosas. Vamos a iniciar tal vez por lo más básico. Vimos que Venezuela tuvo elecciones el domingo, en donde el gobierno, si se le puede llamar así, de Maduro, ha obtenido 23 de 24 provincias. Y especialmente la oposición tenía 4, la perdió 3, nada más queda con una. Pero la oposición, una oposición que fragmentada. No, completamente, y no solamente eso, sino que alegan que hubo una abstención casi del 85%. A eso yo quería. Del 85%, vemos, creo que la votación fueron casi 24 millones de personas. Sin embargo, está bien, una abstención de un 85%, pero se mantiene, como vemos, el gobierno en el poder y de hecho... No importa Maduro, la abstención, los que van a votar deciden, sean 3. Por supuesto, y eso lo hemos visto aquí en la República Dominicana. Y se ha hablado incluso como, y Maduro lo ha expresado como un gran avance del gobierno porque ha recuperado algunas zonas, incluyendo la zona de la cual originalmente era el presidente Chávez. La vicepresidenta ejecutiva vemos que dio declaraciones contra la directora de CARICOM, que expresó precisamente que cree la falta de independencia, de democracia que hay en Venezuela. Inmediatamente Gilsi salió a refutar a la directora de CARICOM. Y sabes lo delicado, además, que Maduro, no sé si por prudencia o porque no les dio tiempo, no van a presentar una modificación a la Constitución, que tenían planes de hacerlo ahora este año. La movieron para el año que viene. Entonces, esta modificación a la Constitución, Venezuela tiene una Constitución del año 1999, de hecho, una Constitución en ese momento muy moderna y protectora de derechos. Es la primera tal vez que hace en referencia al Estado social de derecho, Estado social que reconocimos nosotros en nuestra Constitución luego, en el año 2010. Pero fíjense cómo ellos han aplicado ese Estado social de derecho, ¿verdad? Un enfoque... a su manera. No, y comunista, ¿verdad? No de promoción a la protección a los derechos y satisfacción de las necesidades sociales, sino del control de la sociedad. Por otro lado, estamos viendo también que se han lamentablemente recrudecido los conflictos tanto en Rusia y Ucrania, específicamente Ucrania, los ataques, como el de Israel con Palestina. Y quiero tal vez iniciar con este último, porque lamentablemente hemos visto cómo ahora, estos últimos días, se atacó un hospital. Hospital que no es nada nuevo con lo que ha estado sucediendo en Israel. Pero en este caso Israel ha dicho que no va a asumir una postura de paz y de alto al fuego, que va a continuar. Y ha justificado estos ataques porque supuestamente servían nuevamente de base a miembros de Hamas. Señores, esto en algún momento tiene que parar. Mira, España abanderó en este fin de semana 20 países para hacer un frente común por el fin del bloqueo a Gaza y la solución de los dos estados. Países, vale resaltar, Arabia Saudita y países... Sí, entre europeos y árabes. Y de hecho Pedro Sánchez, presidente de España, ha dado declaraciones fuertes a favor
de Palestina en contra de Israel. No solo eso, y ha asumido, Y asumido a Palestina, lo ha reconocido como Estado. como Esto es Estado, importante, ¿eh? como Estado, sí, el único, en Así es, la Unión Europea así no lo ha es, hecho, es el así único que es. lo ha hecho España. Y la verdad que promover esa coalición y asumir a Palestina como Estado es un punto de inflexión. Pero ese punto está muy pequeño todavía porque las tendencias que real y efectivamente tienen más incidencia en Israel o en el mundo no han, o sea, quieren dar la espalda a este conflicto. Hay un problema que la gente no sabe lo que significa Gaza, la tierra de Gaza, ese pedacito de tierra, ¿qué tiene debajo ese pedacito de tierra? Porque la gente piensa que es un tema de exterminio de pueblo contra pueblo, va más profundo del exterminio de pueblo contra pueblo por ideología, por religiones, por creencia. No, y un conflicto que tiene centenas y centenas de años. Toda la vida. Ahí, claro, señores, es que ahí, en ese territorio, nacen las tres grandes religiones del mundo, a partir de la en un cual, tabloncito de tierra. por supuesto, a partir de la cual vivieron cientos de años luego, o sea, se traslada o se mueve lo que son los cristianos, los católicos en ese momento, ya que tú lo mencionas brevemente, hago la historia, todo lo que fue el Imperio Otomano conquistó y controló por cientos y cientos de años. Esto luego concluye ya con la Segunda Guerra Mundial, y hay una distribución de terreno. Esa distribución de terreno es la que hace que se dividiera el territorio básicamente en dos partes, Palestina y Israel, a partir de lo que era la administración británica en su momento. Señores, por supuesto, una vez concluye, sale Naciones Unidas con la administración británica, pues, se generó de inmediato la Primera Guerra, en donde se apoyaba Egipto, Palestina, los países árabes en ese momento, y luego años después vino esta famosa Guerra de los 6 días que redistribuyó el territorio, y que luego vinieron los asentamientos, eso es importante, los asentamientos judíos en territorios palestinos que han sido reconocidos como ilegales por Naciones Unidas. Entonces, al día de hoy lo que se está haciendo es redistribuyendo nuevamente el territorio, ahora también de Gaza, porque se le está reduciendo. Se había quedado, señores, el territorio de Gaza como territorio controlado por Palestina, pero ahora el territorio está completamente destruido, y vale resaltar que hasta este fin de semana no se estaba permitiendo la entrada de ayuda, de alimentos, de medicina. Señores, esto es pero sumamente... bombardearon, mataron al encargado de una ONG que trabaja con humanidad de la defensa civil. Así es. Y a la esposa así que, es. o sea, Eso es violación a los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra, señores, nacen en el año 1949, justamente la misma época que nacen estos estados, y se reconoce ahí la protección del derecho en la guerra y el derecho a la guerra, el jus in bellum y el jus ad bellum. ¿Para qué? Para generar, sí es posible tú atacar, pero atacar bajo elementos de legítima defensa, etcétera. Eso no se ha dado ya. mira, también Gaza, hay en la cuenca del Alto Levante, que está ahí en el este del Mediterráneo, Gaza también significa que puede explotarse gas natural. Por supuesto. Y aunque ellos tienen más de 20 años intentando hacerlo, pero no han tenido la forma, el recurso para hacerlo, pero ese pedazo de tierra, pues también es algo que quieren adquirir, sobre todo los israelíes, porque ahí pueden tener un buen suministro de gas. Así es. Entonces, así es. tú no, a veces se va a la historia que, no, aquí se sigue peleando por el territorio, por la tierra, porque la tierra tiene minerales. Por diferentes razones. ¿Verdad? Por religiones. Por Las supuesto. religiones siguen siendo parte de los... Y por creencias y dogmas, por fijaciones sobre cosas que uno quiere. Esa es la humanidad, esa es la guerra de la humanidad. Aquí no se pelea por la pobreza. Y ahí yo solamente por le sumo a lo que acabas de decir, me parece un análisis perfecto. Ahí yo solamente le sumo a que la solución a estos conflictos solamente se van a ver a partir justamente de sus intereses y de los aliados que tienen ahí apoyados. Sí. ¿Por qué lo menciono? Fíjense, señores, cómo
se ha hablado, y aquí salto brevemente también al otro conflicto que hemos estado viendo, que es Ucrania, que hemos estado viendo, Ucrania y Rusia. ¿Que viste lo que dijo Estados Unidos? Exactamente. Miren cómo Trump ha dicho, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero Putin está loco, ¿verdad? No me ha agradado, ese es el lenguaje que utiliza mucho Trump. No me ha agradado, no me parece bien que ha habido un ataque nuevamente de Rusia a Ucrania y de hecho a infraestructuras importantes en zonas civiles. Pero ¿qué pasa? Fíjense que no se ha estado refiriéndose a Estados Unidos al tema del ataque que realizó Israel a Gaza. ¿Y por qué? Israel es el aliado por excelencia en esa zona. Pero por Estados y es Unidos. la razón por la que Claro. Estados Unidos, a eso me refiero, Estados A Unidos es Israel. el aliado De Israel. Y esa es la razón por la que en Naciones Unidas, por un tema económico. Sí, pero no solamente Wall Street, la economía americana, o sea, si tú te vas a los grandes capitales que manejan la bolsa de Estados Unidos, que manejan áreas fundamentales de comercio, son judíos. Sí, así es, pero también es un tema geoestratégico. Totalmente. Es el aliado esencial en esa zona y es la razón por la que se tiene control, Israel tiene control a estas zonas árabes, que sea por religión, sea por fanatismo, por lo que sea, ha representado a lo largo del tiempo, históricamente ha representado conflictos bélicos importantes. Y de hecho Israel, señores, fue la que permitió controlar en su momento lo que era el Estado Islámico, lo que combatió al Qaeda. Yo le recomiendo a todos los que quieran conocer un poco de Israel que se lean el libro de Shimon Peres, Soñar sin límites. Está en inglés, pero está en español también. Donde habla del coraje, de la imaginación, de la creación de la mente de los israelíes, cómo comenzaron a regresar a Israel y cómo formaron Israel y todos los conflictos que han tenido y cómo han tratado de resolverlo. Un pueblo que ha sido maltratado históricamente. Hoy su gobierno pues hace lo mismo que han sufrido ellos. Y yo me gusta mucho separar a Israel del gobierno de Israel, porque no es el pueblo de Israel que tiene la guerra. Estoy completamente de acuerdo. Yo hablaba anoche, precisamente, me encontré en el aeropuerto con una persona, me decía, no, pero es el pueblo porque se vota democráticamente. Yo sí, se vota democráticamente y la mayoría gana, pero no significa que todos los israelíes están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Con esa política. Con esa política. Una política que Netanyahu la tiene también por una minoría extremista que está en el Congreso y que él, para perpetuarse en el poder, ha tenido que sucumbir a esa minoría también en la estrategia política. Es que la polarización de ambas posturas nace justamente a partir de que llega Netanyahu a gobierno y de que Hamás en su momento fue elegida también dentro de Gaza, vale resaltar, como estructura gobernante. Claro. Y ahí esa polarización volvió llegó otra vez. Claro, a lo que tenemos. Señores, en su momento hubo incluso conversaciones conversaciones que se sostuvieron y acuerdos que se llegaron a firmar, incluso como Estados Unidos siendo parte neutra. Y mira de cómo en su momento Isaac Rabin, que fue justamente un promotor de la paz, logra casi la paz en Israel, claro, y un israelí que no está de acuerdo lo mata. O sea, que siempre los pueblos están divididos en el pensar, y por eso yo no me gusta decir Israel tiene guerra contra Gaza. No, el gobierno de Israel tiene esa guerra contra Gaza, y la minoría que no eligió ese gobierno, quienes no eligieron ese gobierno, tienen que esperar que haya unas elecciones para poder votar en contra de Netanyahu. Y lo peor de todo esto es, yo quiero hacer mención de forma objetiva a este tema. Creo que se justificó al inicio, en ese agosto, los ataques que Israel procura tal vez en principio de defensa. legítima defensa. Claro, en principio posterior a eso, señores, los únicos afectados aquí son civiles, niños, mujeres, hombres, que no son parte del conflicto. Y que aquí mueren de ambos países. Ayer, y la ayer forma se en que evidenció eso. y la forma en que están muriendo ya en los últimos meses, señores, por
falta de atención médica, Agua. por falta de agua, Agua. por falta de comida, Comida. por falta de medicina, porque se le ha restringido. Señores, Es un entraba geno- por o sea, Egipto, se ha por con- una de las fronteras, eso- pero eso se limitó La también gente, por un tema de está, seguridad. la gente está llamándole ya casi un genocidio al tema de que Por se le ha limitado la asistencia humanitaria porque está la guerra. Claro. Pero tú lo condenas también a morirse de hambre, Así de es. sed, de falta de enfermedad. No, y cuando vemos estos videos y estas De fotos falta y de estas medicina. situaciones, señores, da pena, personas rascando la comida. Y solo ya para cerrar, señores, Israel, como les decía, Israel y Ucrania, Rusia y Ucrania, aquí Estados Unidos ha mostrado nuevamente que el conflicto no puede dar resolución en un día como Trump lo prometió. Sí hubo un acuerdo, ya lo sabemos, Ucrania firmó un acuerdo de tierras raras, tú lo mencionabas, el tema económico, pero la situación todavía se mantiene. Vamos a ver cuáles podrían ser las soluciones que Trump, Trump más ha que nada hablado. buscaba ese acuerdo. Sí, El pero- acuerdo de la tierra rara era su Claro. mayor interés. Y fíjate cómo él ha hablado. Ahora dijo, lo suelto como dirían aquí, Trump dijo en pocas palabras, suelto en banda ese conflicto entre Ucrania y Rusia porque Putin... Sí, pero ayer, No me agrada cómo ayer en está unas tomando. declaraciones permitió ver que tal vez una de las medidas que puede tomar en contra de Rusia son medidas económicas. Pero señores, no más de ahí, ¿eh? Bueno, otro problema que comienza a tomar fuerza es el de Pakistán con la India en la región de Kashmir. Vamos a ver cómo Así ese es. problema... Otra razón para otra que razón. nuestro invitado No, vuelva otra vez. Estaremos porque- comunicándonos contigo, no sé si la semana que viene o cuando, para una conversación que vamos a tener precisamente. Comenzamos aquí a tener conversaciones con líderes internacionales y vamos a hablar desde Israel con una persona que tiene mucho conocimiento, no solamente de Israel, sino también de América Latina, porque se ha pasado años con la escuela de Mashah formando y capacitando personal en todo el mundo. Hablaremos de él, de lo que está pasando en Israel y de lo que Israel ha hecho en aportes en la educación a nuestro país. Comenzando el día, informando, analizando al mundo. Aquí llegó, marcando el